la aproximación más cercana que tenemos la encontramos en el contenido del anexo 22, ya de manera más específica en el numeral o en el campo 16 del apartado o del bloque partidas. Tenemos esta aproximación que señala el propio anexo 22 y establece más que una definición, establece cuáles son los tipos o más bien cuáles son los elementos que integran el cálculo o la base para determinar este valor agregado. Y en primer lugar, digo de manera textual, se cita el contenido de este bloque de partidas en el campo 16 y señala que tratándose de operaciones de maquila que se realicen en términos del artículo 181 de la ley del ISR, que en este punto me voy a detener un poquito, tenemos que ser en este caso ya muy específicos en cuanto a la definición de una operación de maquila. Tenemos nosotros que tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales en materia comercial que hemos suscrito con diferentes países, se encuentran la definición de lo que se refiere como una operación de maquila, ¿no? En el propio decreto IMEX encontramos una definición que señala el propio decreto para efectos de señalar qué se entiende por operación de maquila. De igual manera, en las reglas y criterios de carácter general que emite la Secretaría de Economía, encontramos otra definición de operación de maquila. De igual forma, en la ley del valor agregado, por contar o por citar algunas de las normas en las cuales se encuentran alguna definición de lo que es una operación de maquila, pero para efectos de valor agregado vamos a tomar específicamente la definición que señala el artículo 181 de la ley del ISR, la cual vamos a abordar en un momento más. Entonces, si una empresa realiza operaciones de maquila en términos del artículo 189, existe la obligación de asentar el importe por concepto de valor agregado en la exportación de nuestros productos terminados, y en el siguiente apartado se citan cuáles son los elementos que van a integrar el cálculo de este valor agregado. Señala que se debe de considerar el valor o el importe pagado o erogado por parte de la empresa IMEX por concepto de la adquisición de insumos o productos nacionalizados que van a destinarse o que van a incorporarse a este producto terminado de exportación. Otro de los elementos que van a integrar el valor agregado van a ser otros gastos y otros costos en que incurre de igual forma la empresa IMEX para llevar a cabo sus procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías. El valor agregado va a ser la contraprestación que va a recibir una empresa IMEX pura o una empresa IMEX que opera bajo el esquema de consignación de mercancías. Esta contraprestación la otorga el residente en el extranjero como pago por prestar los servicios de el maquinado o de elaboración de estos productos a la empresa en México, y la cual incluye todos los gastos erogados por parte de la empresa IMEX para efectos de llevar a cabo su proceso de elaboración, transformación o reparación de mercancías. Ahora bien, como obligaciones de asentar un importe por concepto de valor agregado en productos de exportación, estamos manejando dos de los supuestos que se tienen que dar o que tienen que converger para efectos de que seamos sujetos obligados para determinar o para asentar monto por concepto de valor agregado. Y tenemos primer elemento que era, o primer supuesto era que una empresa IMEX en la modalidad industrial que opere bajo el esquema de consignación de mercancías lleva a cabo procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías al amparo del programa IMEX, y que estas mercancías sean suministradas por el residente en el extranjero a título o en calidad, las recibe o las importa la empresa IMEX en calidad de consignatario, como lo comentamos anteriormente, en calidad de posesionario de la mercancía, más no propietario de la misma, y que estas mercancías tengan como destino la exportación hacia el extranjero o
la transferencia virtual de mercancías en territorio nacional, llámese tramitando con claves RT para el retorno de manera física, B1 o B5, como lo comentamos anteriormente. Pasamos al tema de los elementos que integran el concepto de valor agregado. Esta base, se puede decir esta base que va a incluir los elementos que señala el numeral o el campo 16 del bloque partidas del anexo 22, este anexo 22 de las reglas generales de comercio exterior, que corresponde al instructivo de llenado de los pedimentos. Y como lo hemos comentado anteriormente, tenemos tres elementos principales. Va a incluirse en este cálculo o en este cómputo del valor agregado el importe del valor de los insumos nacionales o nacionalizados que corrieron por parte o por cuenta de la empresa IMEX, es decir, que la empresa IMEX compró o adquirió, ya sea en territorio nacional o ya sea que lo haya importado de manera definitiva a nuestro país. Entonces, todos estos gastos que yo como empresa IMEX realizo para la compra de estos insumos nacionales o nacionalizados, tengo que agregarlos o tengo que incluirlos para el cálculo del valor agregado. Otro de los elementos son todos aquellos gastos y costos en que incurrió la empresa IMEX para llevar a cabo este proceso productivo. Ponemos aquí como ejemplos el pago por concepto de mano de obra o el pago de sueldos y salarios de los trabajadores de la empresa IMEX. Si tuvimos algún gasto por concepto de mantenimiento de la maquinaria y equipo que utilizamos para llevar a cabo el proceso productivo, así como todos los gastos conexos, como lo puede ser el pago de arrendamientos, pago de servicios de agua, pagos de servicios de luz, etcétera. Todos aquellos gastos en que incurrió la empresa IMEX para efecto de llevar a cabo este producto terminado van a incluirse dentro de este cálculo o de este cómputo para calcular el valor agregado de las mercancías. Y por último, tenemos la utilidad bruta obtenida por parte de la empresa IMEX ya una vez realizadas estas operaciones. Ahora bien, como obligaciones de asentar un importe por concepto de valor agregado en productos de exportación, estamos manejando dos de los supuestos que se tienen que dar o que tienen que converger para efectos de que seamos sujetos obligados para determinar o para asentar monto por concepto de valor agregado. Y tenemos primer elemento que era, o primer supuesto era que una empresa IMEX en la modalidad industrial que opere bajo el esquema de consignación de mercancías lleva a cabo procesos de elaboración, transformación o reparación de mercancías al amparo del programa IMEX y que estas mercancías sean suministradas por el residente en el extranjero a título o en calidad las recibe o las importa la empresa IMEX en calidad de consignatario, como lo comentamos anteriormente, en calidad de posesionario de la mercancía, más no propietario de la misma, y que estas mercancías tengan como destino la exportación hacia el extranjero o la transferencia virtual de mercancías en territorio nacional, llámese tramitando con claves RT para el retorno de manera física, B1 o B5, como lo comentamos anteriormente. Ahora bien, ¿en qué parte del pedimento o en dónde debemos de asentar este monto por concepto de valor agregado? En dado caso que cumplamos las condiciones para efectos de ser sujetos obligados de asentar este importe por concepto de valor agregado, tenemos, les pusimos un ejemplo aquí en pantalla, viene el bloque del apartado partidas del pedimento y debemos de asentar nuestro importe por concepto de valor agregado en el campo o en el numeral 16. Sería en la flecha que se encuentra sombreada en rojo, en la parte de abajo, y siempre y cuando nosotros asentemos también a nivel partida el identificador PT. El identificador PT, de conformidad con el apéndice 8 del anexo 22, se refiere a que a nivel partida se va a señalar
que la mercancía que se está señalando en esa secuencia o en esa partida del pedimento corresponde al retorno de producto terminado o producto elaborado. Vamos a ir a esta parte de los errores más comunes que se presentan en la operación, ya sea al momento de señalar el monto por concepto de valor agregado o en el caso de que estemos sujetos obligados y que no realicemos esta señalización del importe por concepto de valor agregado, y señalamos 4 errores que son los errores más comunes. Tenemos que, en caso de que no seamos sujetos obligados a presentar o a declarar este monto por concepto de valor agregado, y nosotros asentemos el número 0 en el campo o en el bloque, en el campo 16 del bloque de partidas, el hecho de asentar el número 0 para la autoridad se toma como un dato general inexacto. Les comento, otro de los errores comunes es que en nuestro pedimento de exportación, en nuestro pedimento RT, en el apartado o a nivel partidas, señalamos el identificador PT, que como les comenté anteriormente, corresponde a el identificador que señala que en esa partida secuencia se está retornando producto terminado, y en caso de que nosotros asentemos este identificador PT y tenemos la obligación de asentar un importe por concepto de valor agregado. ¿Por qué? Porque en este caso nos encontramos realizando el retorno o la exportación de productos que pasaron por un proceso productivo y que se consideran ya productos terminados. Otro de los errores comunes que se presentan es cuando se asenta o se señala cantidad por concepto de valor agregado en productos de exportación cuando realizamos retornos en su mismo estado. Cuando exportamos o retornamos al extranjero productos terminados en los cuales sí llevamos a cabo un proceso productivo y omitimos señalar una cantidad por concepto de valor agregado. ¿Cuáles son las consecuencias de realizar o de no asentar un importe por concepto de valor agregado? Asentarlo o calcularlo de manera incorrecta, o asentarlo en una situación o en una operación en la cual no aplica la presentación. Pues bueno, como lo comentamos anteriormente, es una causal de infracción porque se contempla dentro de la información que altera la información estadística que se encuentra señalada en el anexo 19 de las reglas generales de comercio exterior, específicamente en el numeral 19, y con motivo de considerarse como un dato general inexacto, tiene su infracción o encuadra en la causal de infracción señalada en el artículo 184, fracción tercera de la ley aduanera, para lo cual nos hacemos acreedores a la sanción prevista en el propio artículo 185, fracción tercera, donde se encuentra la multa por documento, es decir, por cada pedimento, de multa que oscila entre la multa menor, que son los 2,330 pesos, hasta la multa mayor por 3,310 pesos por cada pedimento en el cual no hayamos asentado la cantidad correcta de valor agregado, o no estando en el supuesto de aplicación, realicemos la señalización o asentemos un concepto por valor agregado. ¿Cuál es la otra consecuencia? Es que puede afectar o se puede ver afectada la información que presentemos en nuestro reporte anual de operaciones de comercio exterior, este famoso RAOCE, si no determinamos una cantidad correcta por este concepto de valor agregado. Va a haber un impacto de manera negativa porque la información que estamos presentando dentro de nuestro RAOCE va a venir de manera incorrecta. El primer elemento que nos menciona esta partida 16 son los insumos nacionales o nacionalizados. El segundo elemento son los costos y gastos incurridos en la elaboración, transformación o reparación de mercancías que se retornen. Y el tercer elemento es la utilidad bruta. Entonces, vamos a ver cada uno de estos elementos.
En primera instancia tenemos insumos nacionales o nacionalizados, los cuales son materiales y productos adquiridos dentro del territorio nacional, que no han pasado por ningún proceso de importación. Se incorporan en la manufactura, ensamblaje, transformación o reparación de la mercancía. El otro punto son los insumos nacionalizados. Son materiales o productos importados que han sido sometidos a un proceso de importación definitiva. Estos los amparamos con el pedimento de importación. Han pagado los impuestos y aranceles correspondientes y tienen permiso para circular libremente ya en el mercado nacional, de costos y gastos incurridos en la elaboración, transformación o reparación de las mercancías que se retornan. Solo se deben considerar aquellos costos y gastos que estén directamente relacionados con la elaboración, transformación o reparación de aquellas mercancías que sean retornadas, entre las cuales encontraremos los siguientes. Ojo, aquí hay que tener mucho cuidado con esta parte. Esta parte es clave y también esta es una de las razones por las cuales la autoridad nos puede decir que nuestro cálculo está incorrecto. ¿Por qué? Porque únicamente, como bien lo dice aquí, son costos y gastos incurridos en la elaboración, transformación o reparación de la mercancía que se retorne. Se debe tener mucho cuidado y tener una contabilidad segmentada para poder identificar este tipo de gastos. No podemos mezclar otro tipo de gastos, a lo mejor gastos de papelería administrativa o alguno otro que no entre dentro de la categoría de la elaboración, transformación o reparación de las mercancías que se retornen. Aquí debemos de llevar un adecuado control en estas mercancías que se van a retornar. Debemos de ser muy minuciosos. A lo mejor si el programa contable que tenemos no nos permite tener toda esta separación, se pueden elaborar papeles de trabajo. Para ver cada uno de estos gastos. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, tenemos mano de obra directa, gastos generales de fabricación, transporte y logística, costos de calidad y pruebas, el tema de la utilidad bruta. Este tema es meramente contable, entonces también allí hay que tener una muy buena comunicación entre el área de comercio exterior y el área contable, porque si nos ha tocado ver que no en todas las empresas se tiene una adecuada comunicación. Entonces, muchas veces por esta inadecuada comunicación, hay cosas que se pasan por alto. Pero bueno, esta utilidad bruta se debe de alinear con los lineamientos establecidos en las normas de información financiera, en especial con la NIF B3, que nos habla de los estados del estado de resultados, donde nos dice cómo es la presentación, qué elementos podemos estar tomando en cuenta. Y bueno, la definición técnica nos dice que es la diferencia entre los ingresos por ventas y el costo de ventas. También aquí nos refleja la eficiencia operativa en la generación de ingresos frente a los costos de producción o adquisición. La información. Aquí lo más importante que debemos de tomar siempre en cuenta va a ser la información de la exportación, porque es finalmente donde nosotros vamos a plasmar este valor agregado. ¿Ok? Si bien es cierto, es lo principal, la autoridad como tal hemos visto que nos está requiriendo el papel de trabajo y todos los documentales que amparen la adecuada determinación, es decir, los datos generales como son patente, pedimento, aduana, fracción, secuencia, el NICO, la descripción, precio unitario, valor aduana, valor comercial, valores dólares, cantidad, país de origen, país comprador, clave, fecha de pago. Y bueno, nosotros lo identificamos mucho siempre con el BOM hijo, para posteriormente identificar el BOM padre. Los puntos claves serían identificación clara de los insumos. Debemos de tener etiquetado, codificado y un adecuado registro de insumos nacionales y nacionalizados desde su ingreso hasta su producto final. Debemos de tener, hablamos de una segregación contable precisa. Esto de la segregación contable precisa se refiere como tal a las cuentas contables. Aquí sí es sumamente indispensable tener la distribución entre los gastos que son meramente del proceso productivo y los otros gastos, los gastos generales. Por ejemplo, la papelería, ¿no? Es esa parte, o la luz. La luz es un gasto que es muy común en estas empresas. ¿Qué nos especifica como tal
la normatividad, que sí tenemos que identificar cuáles son estrictamente para esta parte. Lo que hacen muchas empresas es a lo mejor tener dos contratos de luz para que una sea para la parte administrativa y otra sea para la parte de producción, o bien prorratearlo. Este famoso prorrateo que vemos en contabilidad de costos es muy recomendable llevarlo en este tipo de empresas IMEX. ¿Ok? Y también tenemos que llevar todo conforme a nuestra normatividad, en especial a nuestra NIF B13. Sistemas de control automatizados. Debemos de tener un ERP, algún programa contable que nos permita llevar un adecuado control, no solamente en contabilidad, sino también en todos los costos y gastos, y también en almacén. Tener auditorías internas periódicas. Esto es verificación del cumplimiento normativo y consistencias documentales en los expedientes operativos. También hay una parte fundamental que siempre debemos de recordar, que es la evidencia documental y expedientes integrados para sustentar este valor agregado. Tenemos que conservarlo primeramente en el plazo que nos establece la ley, que son los 5 años. En cuestión de valor agregado, ¿cuáles son los documentos que nos solicita como tal la autoridad? Pues son desde el pedimento de importación, el pedimento de exportación, todas las facturas en cuestión de nuestros costos y gastos. Allí, ¿qué son? O sea, desde el recibo de la luz, comprobantes de nómina de los trabajadores, todos aquellos costos y gastos que nosotros estemos relacionando, tenemos que guardar su respectivo CFDI. También los asientos contables, las balanzas de comprobación que sirvieron de base para determinar este impuesto, este valor agregado, los estados financieros, porque de ellos nace como tal la utilidad bruta, estados de cuenta para comprobar que efectivamente se pagaron esos gastos que incurrieron directamente en la transformación para el retorno de las mercancías, contratos, todos estos elementos que permitan verificar la existencia y la veracidad de esta operación, ¿no? Integración de expedientes. Se recomienda tener expedientes operativos, o sea, es decir, documentos que acrediten el proceso productivo, la trazabilidad de los insumos y los controles de calidad. Esto mediante un diagrama quizás de flujo. Es recomendable que se elabore, si es que no cuenta la empresa con ello, que se elabore para que se vaya viendo cada uno de los procesos que se van llevando. Un expediente fiscal. En este expediente fiscal podemos tener desde lo más básico, que son nuestra constancia de situación fiscal y todos aquellos soportes contables de todas y cada una de las operaciones que se llevaron a cabo. Los estados financieros, pólizas, auxiliares, conciliaciones, todos aquellos elementos que permitan validar este valor agregado. Un expediente aduanero. En este expediente aduanero podemos encontrar todos aquellos pedimentos, declaraciones y toda la documentación relacionada tanto con la importación como con la exportación. Por lo que toca el tema de fiscalización en operaciones IMEX bajo este rubro de valor agregado, nos hemos encontrado con algunas auditorías en las cuales, dependiendo del tipo de programa de fiscalización que haya llevado a cabo o que haya ejecutado por parte de AGASE, encontramos un esquema en el cual se revisan la presentación o señalamiento de datos generales inexactos en el trámite de pedimentos. Estas operaciones o estas auditorías que se traducen ya sea en visitas domiciliarias, en revisiones de gabinete o en su defecto en revisiones electrónicas, corren cuando se detecta que una empresa IMEX que opera bajo el esquema de consignación de mercancías lleva a cabo una gran cantidad de pedimentos de retorno, ya sea con claves de pedimento RT, de retorno directo al extranjero, o que lleva a cabo operaciones de transferencias de mercancías en territorio nacional
en los cuales se esté retornando o transfiriendo productos terminados y con motivo del gran número o de la gran cantidad de pedimentos donde en ese supuesto el contribuyente estaba obligado a asentar un importe por concepto de valor agregado y no lo realizó. Áreas de revisión frecuentes, tenemos la determinación de valor agregado en mercancías retornadas, como lo hemos señalado anteriormente, para ver si la empresa o el tipo de operación que realiza la empresa aplica o no aplica para la obligación de asentar este importe por concepto de valor agregado para efectos de realizar este cálculo. También tenemos el hecho o que revisan la documentación soporte que se presenta ante la autoridad, traducida en expedientes operativos, expedientes fiscales y aduaneros, hacen una solicitud de información para efectos de revisar qué tipo de operaciones realizas. Sabemos que eres una empresa IMEX, sabemos que operas bajo la modalidad industrial, pero queremos saber por el tipo de operación ya a nivel factura, si tú realizas, si eres una empresa IMEX industrial que realiza compras de importación y ventas de exportación, si trabajas bajo un esquema híbrido en el cual tú tengas un corporativo en el extranjero al cual le llevas o llevas a cabo ciertos, ciertos productos terminados que le maquilas a ese corporativo, y si a su vez tienes otros clientes y proveedores en el extranjero, o si de plano eres una empresa IMEX que no lleva a cabo operaciones en términos del 181. Criterios aplicados por la autoridad en estas auditorías, bueno, verifican la trazabilidad de la documental de los insumos, costos y la utilidad bruta, para efectos de corroborar que se encuentre correctamente determinado tu importe por concepto de valor agregado. Hay que tomar en consideración que esta base que se toma en cuenta junto con los tres elementos que constituyen el valor agregado en una operación IMEX, esta base tenemos de tomar en consideración que se debe de prorrogar o se debe de hacer una segregación para efectos de poder tener por cada unidad o por cada producto de exportación o producto elaborado que realiza la empresa IMEX, se debe de tener una individualización de cuánto le toca por concepto de valor agregado por cada producto de exportación que elabora la empresa IMEX y que tiene como fines o como finalidad la exportación. Criterios aplicados por la autoridad también detectan, ya con la revisión que realizan a la información que solicitan mediante los actos de fiscalización, detectan omisiones, detectan si hay errores, si hay duplicidad en las declaraciones o si se hizo una incorrecta determinación de este monto por concepto de valor agregado. Tenemos riesgos jurídicos por omisiones y declaraciones incorrectas. Una gestión deficiente en el valor agregado puede derivar riesgos jurídicos significativos para nuestras empresas IMEX. Aquí, dentro de los principales, tenemos la determinación incorrecta de contribuciones, sanciones económicas, como son recargos, multas y actualizaciones, aunado a toda la parte que también se puede ir ya al ámbito penal. Una de las más graves también es la suspensión o cancelación del programa IMEX. Una responsabilidad solitaria para representantes legales, socios o accionistas, apoderados legales, o en el caso de las liquidaciones para el liquidador.